Muy bien, 11:09 de la noche para quienes recién se conectan al cable y al programa. Hoy día vamos a conversar con Nelson Manrique Gálvez, es un reconocido sociólogo, periodista, historiador, y yo creo que es una de las mentes más lúcidas de nuestro país cuando se trata de analizar la coyuntura política. Le voy a dar la bienvenida de inmediato. Nelson, buenas noches, bienvenido al programa. Gracias, Milagro. Bueno, entonces, puedo tutearte, ¿verdad? Por favor. Muy bien, muchas gracias. Tú has dicho, has hecho varias metáforas, has contado, además has reflexionado que esto de la lucha por el oro no empieza ahora, ¿no es cierto? Has recordado todo el problema que hubo durante la conquista. Pero alejándonos un poco de la historia y viendo la coyuntura actual, ¿qué opinas? Por ejemplo, hoy día Monseñor Cabrejos ha dicho, ya es hora de que el Estado diga quiénes son sus representantes. O sea, hay como una suerte de incertidumbre todavía en la mesa, ¿no? Confío que eso se solucione de inmediato, ¿no? Desde que el gobierno pidió la participación de Monseñor Cabrejos como facilitador, lo que falta es que nombre sus representantes, que espero que lo haga el día de mañana, ¿no? Pero no deberían ya detenerlos, Nelson. Supongo que sí. Lo que es de desear es que lo hagan de inmediato, ¿no? No es cierto. El Perú está virtualmente paralizado por Conga. Este conflicto ya le cuesta 2 gabinetes al gobierno. Ah, o sea, ¿tú crees que de todas maneras Valdés y compañía se van? Bueno, si no lo hace el presidente mostraría vocación suicida y me parece que no es lo que él tiene, ¿no? Algunos dicen que si lo hacen mostraría una vocación subordinada porque le estaría dando el éxito a Santos y todos los dirigentes radicales. El problema es que ya no tiene interlocutor ahí. ¿Por qué tienen que nombrar otro interlocutor que no sea el premier? Justamente porque la propia vicepresidenta lo dijo, ¿no? Marisol Espinosa. Ya el señor Valdés ya no es un interlocutor válido. Sí. Al día siguiente dijo que no había dicho lo que había dicho, pero eso estaba dicho. Pero yo tengo la grabación, dicho sea de paso, Sí, perdóname la interrupción de eso. Todos. Por si acaso, señora Marisol Espinosa y señor Valdés, yo tengo acá, porque acá lo dijo, así que cuando quieran lo vuelvo a repetir, porque acá nada es que los periodistas malinterpretamos, siempre nos echan la culpa a los periodistas. Pero ella dijo lo que estás diciendo, él ya es un interlocutor válido. Bueno, es comprensible que haya habido desagrado dentro de las filas oficialistas por sus declaraciones y que ella haya tratado Ha tenido que retroceder un poco. Retroceder un poco. Pero dijo lo que creo que el país opina, ¿no? Ya Valdés ya fue. Ya fue. Ya fue, es un zombie, es un muerto caminando. No sé, no se ha enterado, peor. Pero ya no sirve como interlocutor. ¿Cuál ha sido el principio? No tiene autoridad como premier a estas alturas y es más saludable poner a alguien que pueda ser interlocutor, que pueda tomar iniciativas políticas, que tenga legitimidad. Bueno, el domingo el primer ministro Valdés estuvo aquí en Canal N, en el programa de Enrique Castillo, y dijo, entre otras cosas, creo que es la primera vez que además lo dice abiertamente, yo ya hablé con el presidente, mi cargo está, bueno, siempre va a estar a disposición, obviamente, de la máxima autoridad de nuestro país, pero creo que ya como que ha asumido que después del 28 de julio él ya no va a estar, o no sé si será antes, ¿no? Me parece que no creo que haya cambios antes del 28 de julio. Ok. Pero que van a haber cambios el 28 sí, y como te digo, 2 gabinetes y directamente relacionados a Cajamarca. Directamente el conflicto Conga tiene un papel central en estas 2 crisis políticas. Si tuvieras que señalar los principales errores de los actores de este conflicto, Nelson, empecemos por la minera, empecemos por Newmont y Yanacocha. ¿Cuál ha sido el error central, digamos, la columna vertebral que ha dado paso pues a que finalmente la población le grite lo que le grita? Bueno, un funcionario de la propia Newmont, el señor Kurlander, hizo un informe en que señalaba que habían faltado a 20 de sus promesas. Cierto. Que habían contaminado, que habían acidificado los suelos, que no habían cumplido, no digamos ya con las normativas norteamericanas que son algo fuertes, sino ni siquiera con las peruanas. Hay un informe de un funcionario de Yanacocha peruano que señala que faltaron a promesas por unos 75 millones de soles. Ahora que se está discutiendo lo del agua y lo de los reservorios, ya hay el antecedente que Yanacocha construyó el reservorio San José
que simplemente no tiene agua. Y que no se llenó. Y eso Así es lo que es. gritan los cajamarquinos preocupados. Y Lo bueno, que- algunos dirigentes radicales lo usan para levantar otras banderas, ¿no? Pero tienes razón, porque fue un propio ejecutivo. Además, yo recuerdo este reportaje que se publicó en El Comercio hace ya varios meses. Así es. Yo comencé a estudiar agronomía. Comencé con agronomía en la agraria y llevé cursos de ecología. Ok. Y lo que uno sabe es que se llene una laguna no es simplemente un milagro, es que existe una cadena biológica, hay una interacción entre la biosfera, el mundo vivo, la atmósfera. Es una cadena delicada en que las lagunas cumplen una función importante. Y por lo tanto no basta con que tú construyas un agujero para que empiece a llover, no es así. Veamos si tienen mejor Entonces, suerte con los... ¿tú no crees en la promesa de estos reservorios? Bueno, escucho a Jaime Atauz y todos otros decir, va a poner 4 veces más agua. Sí. No, son dos cosas distintas. Va a tener 4 veces la capacidad de las lagunas, sí. ¿De Pero dónde que se va vaya a sacar tener- esas 4 veces de agua? Eso está por verse. Eso es lo que yo pregunto, ¿de dónde van a sacar el agua? Exacto. Es un poco confiar a que hago un agujero y va a caer la lluvia y lo va a llenar. De repente, ¿no? Pero... Ok, entonces esa es tu primera crítica. Al gobernador Santos, bueno, Nelson, yo he decidido no llamarlo presidente porque ya mucho presidencialismo entre las regiones y al final el presidente es el presidente de Ollantumala y a veces los Pero uno es gobernadores presidente regional y el otro sí, pero se presidente creen más nacional. presidentes que el Perú. tendríamos que hablar del gobernador Humala, gobernador del Perú. Mejor hablar del presidente de los dos. Yo ¿no? hablo del bueno, ahí discrepamos. Yo hablo del De presidente de acuerdo. Ollantumala y del gobernador de Cajamarca, el señor Santos, porque Ujú. en serio siento, no sé, ya te lanzo la pregunta, ¿no sientes que a veces Santos se ha sentido más presidente que Ollantumala? No, no lo creo. Es más, supongo que internamente desearía ser más moderado, Ya. pensando en su futuro político. Ujú. Pero tiene una base muy radicalizada. ¿Ha sido jalado por Yo creo que Saavedra y sí. por los dirigentes radicales? El propio Saavedra tiene vigencia porque sintoniza con lo que es la posición de la base. Ujú. Hay una base muy radicalizada y muy resentida con Yanacocha, Ujú. que desconfía profundamente y que es la que marca el tono. Entonces, si se pone moderado, Santos se queda en el aire. Se queda en el aire. Entonces, Pero- ¿cuál ha sido el principal error de Santos en toda esta historia? Creo que un momento crítico fue la negociación con el gabinete Lerner. Ujú. Y ese pedido de 24 horas que fue decisivo, ¿no? Porque no habían dicho no, lo que habían pedido era 24 horas para consultar con sus bases. Ujú. Lo que precipitó, por un lado, las movidas de Valdés, calentándole la oreja al presidente Humala, Ajá. para que se deshaga el Lerner y ponga a Valdés. ¿Tú crees que Valdés le serrucha el piso a Por Lerner? supuesto, por supuesto. Y bueno, ¿para qué, no? Es decir, ¿Qué si te lo ha hubiese hecho contado? mejor... Sinesio López es tu amigo. Sí. ¿Qué te ha contado Sinesio? Él dice que Ollantumala está secuestrado. O sea, prácticamente Ollantumala es un rehén, ¿no es cierto? Él dice, de la derecha, de la CONFIEP, etcétera. No, pero- ¿Crees lo mismo? ¿Tú Ahí crees no, lo mismo ahí no hay que nada que Sinesio? contar, él ha escrito sobre las... No Por lo he eso. conversado con él, pero lo leo. Por eso lo ha escrito. ¿Pero él te ha contado algo, algún No, entretelón? no. Ollanta es mayor de edad, ¿no? El presidente es mayor de edad. Eso de asumir que no sabe lo que pasa y lo llevan de la mano, no. Sí, me parece exagerado. Así es, ¿A así ti? es, sí. Sí. Creo que ha sido un error grave de evaluación del presidente. Ujú. Pensar que simplemente podía dar un viraje 180 grados con relación a lo que había sido su posición anterior. Y permanentemente le saca en los periódicos, ¿no? Recordarle qué es lo que decía él como candidato, ¿Y qué es lo que está haciendo como que primero presidente? el agua, Sí, que, claro. que el oro no se toma, etcétera, etcétera. Exacto. Entonces, ¿tú crees que Ollantumala pensó, cuando empezó a gobernar, que los cajamarquinos y en general los peruanos se iban a olvidar muy pronto de sus promesas como candidato? O sea, como suele ser en la política, ¿no? Porque prometen el oro y el moro y al final te dan otra cosa. Entonces, ¿tú crees que ese fue uno de los principales errores del presidente Ollanta? creo que es un problema más general. Ujú. Aprendemos principalmente de nuestra experiencia. Los libros, las lecturas pueden ayudar, pero lo principal es la experiencia vivida. Ujú. Y la experiencia vivida del presidente Humala es básicamente la de una persona que ha hecho su vida en la carrera militar.
Por supuesto que los pleitos del gabinete Lerner, las serruchadas de piso y todo, tenían que impacientarlo. Y siempre se supongo que pensando como militar es más fácil pues gobernar una cuestión donde las órdenes se cumplen sin dudas ni murmuraciones. Ajá. Entonces traigo a un colaborador de primera mano, el que ha sido mi instructor militar, que era un excelente tipo, lo hacía muy bien, ¿no? Y se trae a dos subordinados suyos y los pone en defensa y en el interior. Y bueno, tenemos el desastre de la selva del Cusco. Más de 10 militares y policías. Terrible. Hay que cambiar a los dos. Sí, claro. Calle está en la calle y Urquizo, bueno, nadie sabe qué hace. Ya estaban censurados antes de ejercer el cargo, ¿no? Uno por haber firmado el acta de sujeción y el otro por irregularidades. Calle, bueno, entre otras cosas, por ponerle un revólver en la cabeza a Rocío Silva Santisteban. Sí, claro, eso es lo que Entonces, se comenta. Y Urquizo por todas las denuncias que exacto. le hicieron en el Ministerio de Pesquería. Nos vamos a una pausa. ¿Cómo no? ¿Me permites? Entonces, ustedes ya lo escucharon. Con Nelson Manrique. Por supuesto, voy a leer con atención todas las preguntas en Twitter y en Facebook, en la página No Culpes y en Twitter en @MilagrosLeyva-G. Pueden hacerle todo tipo de preguntas. Él cree en la libertad de expresión, lo conozco de hace muchos años y vamos a ver quién debería de ser, si es que se cambia, el próximo primer ministro. ¿Debería tener una relación militar, como ha sucedido hasta hoy? ¿Qué debería de pasar con el presidente Ollanta Humala para que todo esto se calme y se solucione? Ya regresamos después de esta pausa.